Quiero agradecer la presencia de muchas personas que son fuera de la Clínica Indisa. Hay personas de toda Latinoamérica acompañándonos, así que el que quiera entrar, esto es bienvenido, porque son momentos de acompañarnos en las experiencias que estamos teniendo todos juntos en enfrentar el COVID. Y también vamos a después hablar de patologías neurocríticas en forma particular. Hoy día nos acompaña Walter Valencia, que es decano de la Facultad de Salud de la Universidad Concagua, y también Bernardino Sánchez, que es el rector de la Universidad Concagua, a los cuales les agradezco el interés y por estar con nosotros acá también. La idea es que nos vayamos acompañando y compartiendo las experiencias con toda la gente que le interese. Así que esta tercera sesión virtual de la UPC Neurocrítica Clínica Indisa, tengo el tremendo honor de presentarles a la doctora Jocelyn Santos. La doctora Santos se ha ganado el cariño y el respeto de toda nuestra unidad desde que fue un médico residente en nuestra unidad, pero ahora ella, que es intensivista y es internista, es jefa de la UPC respiratoria, de la UCI respiratoria y de la UPC quemados de nuestra clínica, y es una fanática y experta en temas de coagulación en pacientes críticos. Entonces, nadie mejor para presentarle el tema, que es un tremendo dolor de cabeza de todos nosotros respecto a la enfermedad tromboembólica y la coagulopatía en el paciente COVID. Así que, Jocelyn, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche y te dejo. Voy a mutearme y después, al final de la presentación, yo voy a guiar las preguntas que hagan todos por el chat. El que tenga dudas, pregunta por el chat y después discutimos al final. Así que, Jocelyn Santos, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por invitarme a volver a hacer esta charla, porque la realidad este tema ha sido bastante polémico. Hay muchísimos reportes de este tema que escogimos como coagulopatía en COVID-19, y le puse este tema que está sacado así, ese título, más preguntas que respuestas, de uno de los reportes de los que fui revisando, y vamos a afinar a ver las conclusiones sobre este mismo tema, si son más preguntas que respuestas, o si podemos llegar a responder la inmensa mayoría de todas las dudas. Entonces, para empezar a hablar del tema, todos sabemos que entre las manifestaciones clínicas de esta nueva enfermedad, es decir, de la COVID-19 ocasionada por el SARS-CoV-2, una de las características destacadas es el trastorno trombótico, que no es exclusivo de esta enfermedad viral, sino que es bastante frecuente en todas las enfermedades, tanto virales como bacterianas o de cualquier otra etiología que podemos encontrar en nuestros pacientes de UCI, pero que en este tipo específicamente en esta pandemia, ha cobrado una relevancia muy, muy destacada. Y debemos empezar primeramente por decir lo que se sabe, para después empezar a tratar de responder todas estas preguntas. Lo que se sabe de esta enfermedad es obvio, que todo el mundo sabe que es una pandemia determinada por la OMS desde marzo de este año, que causa una hipoxemia severa y un síndrome respiratorio agudo severo, en el cual van a haber diferentes manifestaciones como miocardiopatías, derrames cerebrales, trombosis venosas y arteriales graves. Hay una alta incidencia de muerte cardiovascular, tiene una alta tasa de eventos trombóticos, particularmente los fenómenos pulmonares, es decir, el embolismo pulmonar. Y se van a ver en la literatura, en casi todos los trabajos, titulados como coagulopatía inducida por COVID-19, con estas siglas que pusimos acá. Ahora, lo que se desconoce, o lo que son los temas más controversiales, es el mecanismo completo específicamente de trombogénesis asociado al COVID-19. Hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Si hay algún puntaje de riesgo que nos diga con precisión los eventos trombóticos en pacientes con COVID-19, es decir, nos prediga cuáles son los pacientes que van o que están más predispuestos a desarrollar estos eventos trombóticos. Si hay algún espacio para una nueva estrategia de anticoagulación que no sea la profilaxis, cuándo se necesita una profilaxis extendida en enfermedad tromboembólica venosa, es decir, al alta hospitalaria. Este otro aspecto es bastante discutido, si es el dímero D un parámetro adecuado para la orientación de los programas de profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Y el papel de los procedimientos invasivos como los agentes fibrinolíticos y trombolisis dirigida por catéter.
Entonces es así como un resumen de los contenidos principales que vamos a tocar. ¿Cuál es la incidencia de enfermedad tromboembólica en pacientes con COVID-19? ¿Cómo enmarcamos la coagulopatía asociada, es decir, las diferencias con otras coagulopatías por otras enfermedades infecciosas? Si juegan algún papel los anticuerpos antifosfolipídicos, cómo abordamos la coagulopatía por COVID-19 y si es suficiente la dosis que conocemos hasta el día de hoy de tromboprofilaxis en pacientes de UCI. De manera general, recordemos que la enfermedad tromboembólica venosa, que engloba tanto a la trombosis venosa profunda como al embolismo pulmonar, tiene una incidencia que oscila entre un 10 y un 40% en los pacientes que no reciben tromboprofilaxis. Pero al iniciar el tratamiento, es decir, estratificar los factores de riesgo en un paciente que desde que ingresa al hospital, no solo a la UCI, ha disminuido bastante la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, limitándola hasta casi un 1% con disminución de la tromboprofilaxis a todos los pacientes que ingresan a un servicio hospitalario. Es también necesario recordar que de forma general la enfermedad tromboembólica venosa, el 95% de los émbolos sabemos que provienen del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, y esto es importante para marcar la diferencia que se ha venido estudiando en enfermedad tromboembólica venosa asociada a COVID. La TBP es más frecuente por debajo de la rodilla, pero afortunadamente es un sitio menos embolígeno, es decir, mientras más distal, menos embolígeno. Y el 2/3 de los pacientes no es posible evidenciar trombo en extremidades porque puede ser, o una de las explicaciones que pudiéramos encontrar de manera general en enfermedad tromboembólica venosa, es que pudiera ser que no lo encontramos porque hay un desprendimiento de trombo sin secuela en la vena, que es menos frecuente, o trombo en territorios que habitualmente no exploramos. Por ejemplo, generalmente cuando sospechamos enfermedad tromboembólica venosa siempre vamos a hacer dobles de extremidades inferiores y hay territorios que quedan sin explorar, como las venas periféricas, las venas pélvicas, renales, cava, las cavidades cardíacas derechas o extremidades superiores, que son teóricamente menos embolígenas las extremidades superiores. Con respecto específicamente a la incidencia de enfermedad tromboembólica en COVID-19, hay muchos trabajos y escogí como de los 3 que están como más citados en toda la literatura que hemos revisado. En ellos está este trabajo de Heller, de Klopp y el de Litos, que son estudios que se han hecho en Estados Unidos, Europa y específicamente el último en Francia. El alto riesgo de eventos trombóticos ha sido también estudiado y han encontrado que, por ejemplo, en este trabajo de 184 pacientes en UCI con COVID-19, a pesar de estar recibiendo una tromboprofilaxis habitual, miren que el 57% de estos pacientes presentaron eventos trombóticos, a diferencia de lo que había comentado inicialmente, que baja importantemente la incidencia cuando en otras patologías, cuando se usa una tromboprofilaxis a dosis habitual. Principalmente el tromboembolismo pulmonar. Algunos sugieren, por este estudio, algunos clínicos sugieren anticoagular de forma profiláctica, pero probablemente necesitemos, desde este estudio se empezaron a manifestar que necesitáramos probablemente dosis superiores. Aquí en este estudio, por ejemplo, que le habíamos comentado de ELMS, se incluyeron 150 pacientes con COVID-19, en los cuales encontraron 64 complicaciones trombóticas clínicamente relevantes, encontrando una incidencia de un embolismo pulmonar de un 16.7%. La comparación en este estudio de pacientes con distrés sin COVID-19, es decir, en unos 145 pacientes, confirmó que los pacientes con distrés con COVID-19 desarrollaron significativamente más complicaciones trombóticas, principalmente embolismo pulmonar. Vean la diferencia entre 11,7 entre los pacientes con distrés con COVID-19 versus 2,1 en los pacientes sin de etiología de distrés que no fuera el COVID-19. En este otro trabajo que habíamos mencionado inicialmente, en los cuales se hizo una evaluación sistemática del TEP mediante ecodoppler, cogieron pacientes anticoagulados con la enfermedad, es decir, con COVID-19. Fue un estudio retrospectivo que se hizo en Francia en 2 unidades de cuidados intensivos, en los cuales de los 26 pacientes, 8 pacientes fueron tratados con profilaxis, es decir, de los pacientes que se diagnosticaron, 8 fueron tratados con profilaxis, 18 pacientes, 69% fueron tratados con anticoagulación terapéutica. La tasa global de enfermedad tromboembólica venosa
fue el 69%. Fíjense, a pesar del tratamiento aparentemente adecuado, 69% de tasa de enfermedad tromboembólica venosa. La proporción de enfermedad tromboembólica, como era de esperar, fue significativamente mayor en los pacientes con profilaxis que en los pacientes anticoagulados. Pero igual, de todas maneras, llama la atención que a pesar de los pacientes haber tenido un tratamiento supuestamente adecuado, encontraron una alta tasa de eventos tromboembólicos en los pacientes con COVID-19, 56% de enfermedad tromboembólica venosa y 6 de ellas, de la enfermedad tromboembólica venosa, 6 con embolismo pulmonar. En este estudio encontraron una diferencia, es decir, desde pacientes, por ejemplo, en sala básica, una diferencia que iba variando entre un 0 y 1% en sala básica de enfermedad tromboembólica venosa, hasta diferencias hasta un 16 o un 38% en pacientes de UCI. Y además de esto, en estos estudios que recogieron en autopsia, sobre todo de estos pacientes con COVID-19, encontraron en 7 de los 12 pacientes enfermedad tromboembólica venosa no sospechada. Ahora, ¿cómo enmarcamos la coagulopatía del COVID-19? Es importante recalcar y llama la atención algunas diferencias significativas en cuanto a los exámenes de laboratorio que vamos encontrando en esta coagulopatía asociada al COVID-19 de diferente a otras coagulopatías de otras causas infecciosas o no infecciosas en pacientes de UCI. Sobre todo, por ejemplo, es bastante frecuente, y en este estudio lo describen, que no hay una disminución tan importante del nivel de plaquetas como en otras coagulopatías, es decir, como la coagulopatía asociada a sepsis o coagulopatía o la CID, en los cuales normalmente encontramos disminución del número de plaquetas, disminución del fibrinógeno. Y en este tipo de patologías nos enfrentamos a unas nuevas manifestaciones en las cuales, a pesar del aumento del dímero D, seguimos encontrando muy poca disminución del número de plaquetas y fibrinógeno elevado, lo cual hace que unas características como especiales de este tipo de coagulopatía con respecto a las conocidas anteriormente. En este cuadro trae de manera de resumen lo que planteaba en este trabajo, la coagulopatía del COVID-19. Tiene algunas de estas diferencias, por ejemplo, el conteo de plaquetas que puede estar normal o disminuido, pero es diferente al resto de las coagulopatías conocidas hasta ahora, es decir, a los pacientes como por ejemplo con CID o coagulopatía inducida por sepsis, en los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico, es decir, las diferencias son, desde el punto de vista del laboratorio, marcadas en cuanto, en primer lugar, al conteo de plaquetas. También encontramos diferencias, sobre todo con el fibrinógeno, que uno de los marcadores de gravedad también de esta patología es precisamente el aumento de fibrinógeno, a diferencia del resto de estas otras coagulopatías conocidas, en el cual está normal o disminuido. En este estudio de cohorte francés también incluyeron pacientes hospitalizados en salas básicas, es decir, salas médicas con COVID-19. Fíjense que también no solo los pacientes de UCI, sino pacientes en sala básica. De 71 pacientes, 16 desarrollaron enfermedad tromboembólica venosa, es decir, el 22.5%, y un 10% de pacientes desarrollaron embolismo pulmonar a pesar de una tromboprofilaxis supuestamente adecuada. El dímero D al inicio del estudio fue significativamente superior en los pacientes con TBP, lo cual es conocido y aplicable a cualquier otro, es decir, otra causa de enfermedad tromboembólica venosa no COVID-19. El valor predictivo negativo de un nivel basal de dímero D menor de 1 fue de 90%, lo cual fue aumentando el valor predictivo negativo a medida que el dímero D multiplicó 6 veces el valor normal, que es alrededor de más de 3.000 como valor de corte 6 veces mayor del valor normal. Y en este estudio, a pesar de la tromboprofilaxis, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa seguía siendo alto en pacientes hospitalizados COVID-19. Por lo tanto, una de las conclusiones era que los regímenes de tromboprofilaxis agresiva guiada por el nivel de dímero D que usan dosis más altas de heparina deberían evaluarse en estudios prospectivos. Con respecto a este tema, también hay bastantes estudios que están tratando de demostrar
si nos vamos a seguir guiando, es decir, nos podemos guiar por el valor del dímero D como un valor predictivo, es decir, cuán efectivo o no está siendo la terapia que estamos aplicando, es decir, la anticoagulación, si está siendo efectiva o no, si lo podemos guiar por los valores de dímero D. Este otro trabajo, por ejemplo, en el cual muestran parámetros anormales de la coagulación que están asociados a peor pronóstico en los pacientes con neumonía por COVID-19, y ahí sigue lo que hemos visto hasta ahora y lo que está reportado en la mayoría de los trabajos, que el dímero D por encima de 3000 se asocia con un 85.7% de los pacientes que no sobrevivieron de los pacientes con neumonía COVID-19. Aquí le traje una fotico para recordando, ya que estamos hablando tanto del dímero D, porque a veces encontramos así como algo de confusión de dímero D con, por ejemplo, productos de degradación del fibrinógeno. Hay que recordar que el dímero D es un producto de degradación de la fibrina, el cual el coágulo, a la vez que, para la manera de recordatorio, el coágulo, una vez estabilizado, el coágulo de fibrina, a través del sistema fibrinolítico se va, a través de la plasmina, se van a escindir las uniones menos débiles, es decir, las uniones más débiles, y se van a separar en dímeros D y enlaces E, que no es exactamente lo mismo, como pueden ver, que es lástima que no tengo el puntero, en la degradación de los productos de fibrinógeno, en lo cual ustedes ven que hay enlaces E y D de forma independiente, pero nunca enlaces dobles, es decir, dímeros D. Hay algunas cosas que son importantes también de recalcar con respecto a esto, que los resultados falsos positivos y negativos, porque, por ejemplo, se conoce que hay algunos estados asociados, como por ejemplo el aumento de altos niveles de factor reumatoideo y anticuerpos heterófilos pueden dar resultados positivos falsos positivos de dímero D. Y también, por ejemplo, los pacientes que uno hace dímero D por primera vez después de iniciado la segunda semana, después de 10 o 14 días del inicio de los síntomas, cuando la TBP es bien distal o el TEP es subsegmentario, cuando hay, por ejemplo, estados como tromboflebitis superficial, en los cuales podemos encontrar, a pesar de estar en un estado protrombótico, no detectar dímero D elevado. Hay algunas diferencias en cuanto a las características de la coagulación en los pacientes con neumonía severa por COVID-19 y los pacientes de otra etiología. Por ejemplo, en este estudio, 449 pacientes con COVID y 104 pacientes con otra etiología, encontraron una mortalidad a los 28 días con una diferencia entre un 29.8% en los pacientes COVID versus 15.4% en los no COVID. También encontraron en este estudio los pacientes que habían utilizado profilaxis con heparina versus los pacientes que no lo habían utilizado y en los cuales tenían unos niveles elevados de dímero D, una diferencia de 32.8 de mortalidad en los pacientes usuarios de anticoagulación versus 52.4 en los que no lo utilizaron. Esto lo traigo más adelante acá en este gráfico de barras, en los cuales ustedes ven de color rojo los pacientes que no utilizaron heparina y que ven que tienen un dímero D mayor de 6 veces el valor normal, es decir, 3000 o 3 miligramos por decilitro, que ustedes van a ver que entonces tiene una mortalidad de un 52.4 versus un 38% de mortalidad en los pacientes que utilizaron heparina. Aquí también le traje una que están implicados en la trombocitopenia que pudiera aparecer en esta patología, es decir, en los pacientes con COVID-19. Recuerden que en la mayoría de las infecciones virales, no solo la infección por el SARS-CoV-2, se pueden desarrollar autoanticuerpos o complejos inmunes que pueden afectar el linaje megacariocyto a través de CD66A, que resulta finalmente en una disminución de la producción de plaquetas.
estos autores, Shen y colaboradores, descubrieron que los pacientes con SARS-CoV-2 tenían recuentos de linfocitos significativamente más bajos, que lo vemos con bastante frecuencia en la clínica, es decir, en los estudios clínicos, en la práctica clínica diaria, en los cuales además de la trombocitopenia vemos una disminución de los niveles de linfocitos. Esto es otra de las preguntas también que cuando uno analiza la coagulopatía en el paciente con COVID, también hay bastantes referencias a esto, si juega algún papel los anticuerpos antifosfolipídicos. Hay algunos estudios que dicen o que plantean que puede aparecer un síndrome antifosfolipídico secundario a la enfermedad por COVID-19, pero debemos recordar que la positividad de estos anticuerpos antifosfolipídicos, sobre todo el anticoagulante lúpico, se ha observado con frecuencia, ¿no?, en las infecciones virales, no solo en el COVID-19, y no está muy claro el contexto de la aparición de los anticuerpos antifosfolipídicos como para decir o para ser responsable y categorizar que el paciente se encuentra con un síndrome antifosfolipídico secundario. La mayoría de las guías revisadas recomiendan que para uno hacer el diagnóstico deberíamos confirmar la positividad en 2 o más ocasiones, al menos 12 semanas de diferencia con respecto a una primera toma. Es decir, con unos primeros exámenes positivos no es recomendable diagnosticar como un síndrome antifosfolipídico, deberíamos repetirlos a las 12 semanas. En los estudios que hemos revisado, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que más lo han demostrado en pacientes, por ejemplo, jóvenes con stroke, en este estudio de SAN, en el cual encontramos en 3 pacientes de UCI presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, como el anticoagulante lúpico y el antibeta-2 glicoproteína. También en este estudio de Arsalat y Boulos, que también encontraron anticoagulante lúpico positivo en un 45 y un 91% de los pacientes estudiados. Y en este otro estudio también, que es una revisión sistemática, en el cual también este último estudio, en el cual encontraron una incidencia que fue variando en dependencia del anticoagulante del anticuerpo que fue estudiado, entre un 2 hasta un 63%. Pero les repito que en la mayoría de las guías siempre sugieren que los médicos deben tener mucho cuidado antes de adoptar un enfoque antitrombótico más agresivo en pacientes con COVID, solo basado en la positividad de estos anticuerpos, porque la mayoría de verdad recomiendan que se debería repetir a las 12 semanas como para decir o para confirmar el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Ahora, conociendo o recordando todo esto que se ha venido estudiando, ¿cómo abordamos entonces la coagulopatía COVID? Hay varios estudios que tienen antecedentes, como por ejemplo este del 2018, referente a pacientes con distrés. Pues, afortunadamente que en ese año no teníamos COVID-19, en los cuales desde esta época está bien determinado la importancia o la reducción de la mortalidad días 7 y 28 días con la utilización de heparinas de bajo peso molecular en los pacientes con distrés de otra etiología. El tratamiento con anticoagulantes en esta enfermedad se ha empezado a tratar de demostrar desde el inicio de la pandemia la reducción de la mortalidad asociada al uso de las heparinas de bajo peso molecular. En este caso, se estudiaron 449 pacientes con enfermedad severa COVID-19. 99 de ellos recibieron heparina por 7 días o más, y se encontró que la mortalidad a los 28 días en los usuarios de heparina fue menor que en los pacientes que no utilizaron heparina, con un score de coagulopatía inducida por sepsis mayor de 4, y en el cual encontramos una diferencia importante, con un 64.2% de mortalidad en los pacientes que no utilizaban heparina. Hay muchas sociedades internacionales y consensos que se empezaron a tratar de agrupar una serie de recomendaciones como para orientarnos qué debíamos hacer ante la aparición de esta nueva enfermedad, y se le trataron de elaborar una serie de recomendaciones
para orientar la terapéutica. Las guías que tratamos de revisar para poder hacer el protocolo del tratamiento anticoagulante y la profilaxis de la enfermedad tromboembólica asociada al COVID-19, se revisaron estas guías de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, la Sociedad Española de Hemostasia y Trombosis, de la CHES, y quise traer dentro de todos los artículos que se revisaron como guía de por qué debemos utilizar las heparinas de bajo peso molecular. Traté de traer este trabajo que me pareció bastante interesante, que trata de demostrar o de explicar las propiedades no solo anticoagulantes del uso de heparinas de bajo peso molecular, específicamente en COVID-19. Aquí, de todos es conocido las propiedades anticoagulantes, es decir, de las heparinas de bajo peso molecular, pero también es conocido que además de esto tiene unas utilidades, por ejemplo, antiinflamatorias también conocidas. Hay varias publicaciones que han demostrado que esta propiedad no anticoagulante, algunos de los mecanismos descritos, que incluyen la unión a las citoquinas inflamatorias, que se producen en esta enfermedad, la inhibición de la quimiotaxis de los neutrófilos y de la migración de los leucocitos, neutralizando algunos de la cascada proinflamatoria, es decir, neutralizando, por ejemplo, el factor C5 del complemento, que puede tener una importancia marcada como otra de las propiedades más que puede tener la utilización de las heparinas de bajo peso molecular. También otra de las propiedades que explican en este trabajo que pudiera tener un factor importante de protección es específicamente el daño endotelial que se produce en esta enfermedad, ya que el endotelio vascular es bastante estudiado, que a menudo se ve afectado por la invasión patógena con disfunción endotelial marcada que se produce con insuficiencia orgánica producto de la invasión del SARS-CoV-2. Producto de toda esta, como decir, batalla que se produce del organismo con el virus, se liberan histonas por las células dañadas que también pueden ocasionar o perpetuar la lesión endotelial. La heparina se conoce o se ha estudiado que puede antagonizar las histonas y por tanto proteger o tener un papel protector antagonizando estas histonas que provocan mayor daño endotelial. Otra de las propiedades que se le atribuyen a las heparinas en el tratamiento del COVID-19 es las propiedades antivirales, que en el momento en que se hizo este trabajo todavía no está como bien demostrado. Este trabajo fue posterior al anterior que habíamos comentado, en el cual trataron de demostrar estos autores que la proteína espicular S del SARS-CoV-2 interactúa no solo con la ya conocida enzima convertidora de angiotensina 2 como foco de unión para favorecer la replicación viral, sino también a través del sulfato de heparina. Y entonces sugirieron un modelo en el que la unión viral, la infección, implica un aumento de la unión a la enzima convertidora de angiotensina dependiente del heparan sulfato. Por tanto, abre como una brecha de que la manipulación del heparan sulfato o la inhibición de la adhesión viral por la heparina exógena pudiera tener algún rol importante en el manejo, una terapia también a través por esta vía de esto que están planteando como también manejo importante de la inhibición de la replicación viral en el SARS-CoV-2. Con todas estas guías que revisamos, entonces nos dimos a la tarea de tratar de hacer un protocolo del tratamiento anticoagulante en el SARS-CoV-2
o la enfermedad que produce, es decir, el COVID-19 en la clínica INDISA, evaluando como cualquier otro paciente. Inicialmente hay siempre que evaluar cualquier paciente que tiene necesidad de hospitalización. Se evalúa siempre el nivel de riesgo de enfermedad tromboembólica por algunas de las escalas que escogimos estas como en la mayoría de los protocolos de cualquier centro hospitalario, a la vez evaluando el nivel de riesgo hemorrágico, para la cual existen varias escalas, pero esta es como una de las más sencillas y las más estudiadas, que es la escala de Hasbeth. La profilaxis en los pacientes de COVID-19 lo vamos a dividir entonces en los pacientes sin mayor factor de riesgo de trombosis, y entonces utilizamos el tratamiento habitual como cualquier otro paciente que ingresa a la UCI, que hacemos una escala de moderado o de alto riesgo, y utilizamos las dosis habituales de heparinas de bajo peso molecular, las cuales utilizamos, de las que más tenemos a disposición. Estas dos que puse son las que tenemos en la clínica, la enoxaparina y la dalteparina, a las dosis conocidas. Los pacientes con menos de 80 kilos, que le administramos dosis de 40 miligramos subcutáneos al día. Los pacientes con índice de masa corporal un poquito más aumentada, en los pacientes entre 80 y 100 kilos, utilizamos 60 miligramos cada 24 horas subcutáneos. En los pacientes de más de 100 kilos, 40 miligramos entonces cada 12 horas. La dalteparina, que tiene la ventaja o más fácil de recordar, que tanto en estos pacientes sin factores de mayor riesgo de trombosis y en los otros que vamos a ver más adelante, es la misma dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 24 horas. Y otra de las opciones que también tenemos, un pentasacárido, que es el fondaparino, que lo podemos utilizar también a la dosis de 2,5 miligramos cada 24 horas si el aclaramiento de creatinina está por encima de 50 mililitros por minuto, y si está en un rango entre 50 y 20, utilizamos 1,5 miligramos subcutáneos. Esto para los pacientes sin mayor riesgo de trombosis. Ahora, hay algunos pacientes que tienen factores de riesgo asociados, en los cuales está supuestamente determinado de que pudieran tener un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, y estos son los pacientes que tengan forma grave de COVID-19, en los cuales encontremos sobre todo un dímero D por encima de 1.500 y una ferritina por encima de 1.000 con linfocitopenia menor de 800. En los casos en que, independientemente de que tengan una enfermedad, es decir, una forma grave, es decir, pacientes que pueden estar cursando, por ejemplo, hospitalización en cuidados intermedios y no estén cursando en este momento con una enfermedad grave, pero tengan de manera aislada un dímero D por encima de 3.000 o antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica venosa, porque hay pacientes que se hospitalizan que tienen antecedentes de hace 2 meses o de 3 meses de enfermedad tromboembólica venosa, antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial conocida, trombofilia biológica conocida, cirugía reciente, por lo cual necesitaron hospitalización o encamamiento, embarazo y la terapia hormonal sustitutiva, son factores de riesgo para decidir escalar en la dosis de heparina que vamos a utilizar. Entonces, en estos pacientes, a diferencia de los anteriores, que la enoxaparina utilizamos 40 miligramos subcutáneo, aquí vamos a utilizar 1 miligramo por kilo cada 24 horas, y la dalteparina 5.000, como le había dicho, que es la misma dosis, aunque no tengan estos factores de riesgo, es decir, un poco más fácil de recordar. Aquí entonces, en cuanto a los pacientes que podemos utilizar el fondaparino o la aristra, encontramos entonces aquí la diferencia de dosis de 5 miligramos cada 24 horas. En el anterior, un paciente que no tiene factores de riesgo asociados, utilizamos como profilaxis 2,5. Y aquí utilizamos 2,5 en el caso que el filtrado esté entre 50 y 20 mililitros por minuto. Recuerden que está contraindicado si el aclaramiento de creatinina es por debajo de 20. Aquí en la mayoría de las guías ponen el fondaparino en caso de alergia o heparina o trombocitopenia inducida por heparina, que se puede utilizar, pero está aprobado. Desde el año 2011 podemos utilizar el aristra como profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa en cualquier escenario. Ahora, esto era lo que proponemos como tratamiento de profilaxis. Ahora, tratamiento como tal de enfermedad tromboembólica, se consideran pacientes con sospecha clínica de enfermedad tromboembólica en los pacientes con las siguientes situaciones: aparición brusca de hipoxemia que no se justifica por la lesión radiológica, es decir, pacientes que tienen radiología o imágenes en los cuales no hay una progresión radiológica y sin embargo aparecen episodios bruscos de hipoxemia, taquicardia o hipotensión arterial.
o que evidentemente tengan una clínica de TBP. Algunos otros marcadores o signos que nos pueden ayudar también, marcadores de sobrecarga ventricular elevada, proBNP o troponina, signos ecográficos, es decir, de sobrecarga ventricular derecha, o un dímero D, que esto es súper importante, persistentemente elevado, que aumenta con una disociación de la evolución de los reactantes de fase aguda, es decir, pacientes que tienen una evolución teóricamente de que va disminuyendo el proceso inflamatorio, sin embargo tienen un dímero D persistentemente elevado. Eso lo hacemos con bastante frecuencia en la práctica diaria. Pacientes con un dímero D por encima de 3000 y que van en un momento de su evolución en que teóricamente el nivel de dímero D debería ir disminuyendo porque hay una disminución de todos los reactantes de fase aguda. Hay que sospechar, hay que tener una alta sospecha de enfermedad tromboembólica venosa y por tanto de necesidad de dosis de anticoagulación, no de tromboprofilaxis. Las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular que utilizamos son las dosis que tenemos hasta ahora conocidas de la enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, o el Framing o la altebarina, 100 unidades cada 12 horas, o una dosis única de 200 unidades por kilo en 24 horas. Si no hay una disponibilidad de los niveles anti-10A que están recomendados o anteriormente siempre estuvieron recomendados por las acciones especiales, es decir, normalmente anticoagulábamos a los pacientes y no era necesario el seguimiento de los niveles anti-10A porque habían suficientes estudios hasta este momento conocidos que a la dosis habitual que estábamos aplicando del anticoagulante, es decir, de la heparina de bajo peso molecular, supuestamente teníamos unos niveles conocidos de factores, es decir, de actividad del factor 10A entre 0,8 y 1,2. En este caso, deberíamos seguir, y hemos aprendido también a seguir a los pacientes que utilizamos heparinas de bajo peso molecular, específicamente en los pacientes con COVID-19, con los niveles de anti-10A que se deberían utilizar entre 24, o decir, se deberían pedir entre 24 y 48 horas después del inicio de la terapia, y sobre todo en los pacientes obesos, que nunca se puede olvidar, pacientes obesos, pacientes con daño de la función renal, pacientes embarazadas. Si no tuviéramos disponibilidad de los niveles de anti-10A, también se pudieran utilizar el TPTA, que puedan verse también prolongado en el caso de que lo estemos utilizando como dosis anticoagulante, aunque no es lo recomendado, es decir, siempre que tengamos disponible deberíamos utilizar los niveles anti-10A. Y aquí también vuelven a referirse en los pacientes que tengan alergia conocida a heparina o a trombocitopenia inducida por la heparina, emplear el fondaparinos a la dosis de 5 miligramos cada 24 horas si tiene menos de 50 kilos. Y en los pacientes que son la mayoría de los que tenemos hospitalizados, en los cuales tienen entre 50 y 100 kilos, la dosis de 7,5 miligramos cada 24 horas subcutáneo. En el embarazo, acuérdense que recordamos que es un estado protrombótico que va aumentando a medida que va avanzando los trimestres de la gestación. Son las mismas dosis que habíamos utilizado anteriormente, la misma dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica en los pacientes que sean asintomáticas, leve o en domicilio. La dosis de profilaxis en los pacientes con moderadas, es decir, heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, como habíamos recomendado anteriormente, y en el ingreso hospitalario que también. Y recuerden también, es importante también saber que el estado protrombótico se mantiene hasta 6 semanas después es decir, en el puerperio se debe mantener hasta 6 semanas. Esto es lo que habíamos conversado anteriormente. En los pacientes que tenían previamente, que también podemos recibir pacientes previamente en tratamiento antitrombótico, es decir, los pacientes que estaban anticoagulados por patologías que merecían la utilización de los nuevos anticoagulantes o los antagonistas de la vitamina K, se deberían cambiar o se recomienda sustituirlo por heparinas de bajo peso molecular, ya que previamente ya habíamos conversado de todos los beneficios que se conocen o se están intentando demostrar de las heparinas de bajo peso molecular, no solo de su acción anticoagulante, sino también como antiviral
y como antiinflamatorio. En pacientes con tratamiento anticoagulante previo que sean dados de alta con tratamiento antiviral, se recomienda no reiniciar el tratamiento oral y continuar con heparinas de bajo peso molecular a las dosis terapéuticas mientras continúe este. Y esto está puesto en este protocolo, puesto que utilizamos mucho más tratamientos hace 15 o un mes atrás o 30 días atrás, en el caso de los pacientes con COVID. Ahora, afortunadamente, utilizamos mucho menos tratamiento para el COVID-19, por tanto, siempre es una recomendación que se hace de mantenerlo con heparina de bajo peso molecular. También es importante, puesto que, por ejemplo, la mayoría de la población que utilizan anticoagulantes antagonistas de la vitamina K en una situación de pandemia, es un poco complicado hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, haciéndolos, movilizándose hacia los centros donde tenemos que seguirlo con INR, y es un poco, o sería teóricamente un poco más sencillo utilizar heparina de bajo peso molecular. Ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento con los exámenes de laboratorio una vez que empezamos con la terapia anticoagulante? Pues entonces los parámetros hemostáticos, como los que utilizamos normalmente en sala, el TPTA, que acuérdense que le dije que tenía utilidad solo a dosis anticoagulantes, no tiene ninguna utilidad en los pacientes cuando utilizamos a dosis de profilaxis. La actividad del factor 10A, que debe realizarse a las 48 horas, entre 24 y 48 horas de iniciado el tratamiento y 2 horas post administración de la heparina de bajo peso molecular, el dímero D, plaquetas, fibrinógenos, los marcadores de inflamación que utilizamos en todos los pacientes COVID, ferritina, triglicéridos, proteína C reactiva, y en los lugares que sea necesario, de independencia de la evolución, el estadio de la enfermedad, la interleuquina 6. Ahora también debemos conocer el manejo, cómo hacemos el manejo de una de las complicaciones de la terapia anticoagulante, que es precisamente el sangrado, es decir, de una de las complicaciones agudas, que es el manejo del sangrado. No hay un beneficio comprobado en la corrección de la coagulación anormal con el reemplazo de los factores de la coagulación. Dentro de las cosas principales que marcan algunas diferencias, por ejemplo, el compreo protrombínico puede ser protrombótico y no se recomienda en pacientes con COVID-19. Para los pacientes con hemorragia mayor, si no es posible utilizar el trombolastograma, ellos recomiendan administrar plasma fresco congelado empírico y glóbulos rojos en dependencia de los estándares que conocemos de indicación de transfusión en paciente crítico. Esto es un algoritmo de resumen que resume todo esto que hemos conversado del tratamiento, es decir, los pacientes que se diagnostican COVID-19 positivo sin un factor de riesgo adicional, recordar la dosis habitual de las heparinas de bajo peso molecular conocido. En los pacientes con mayor riesgo trombótico, la dosis calculada por peso, es decir, 1 miligramo por kilo al día subcutáneo de nosaparina, y en los pacientes con tratamiento anticoagulante, la dosis conocida también de 1 miligramo por kilo, pero en vez de 24 horas, cada 12 horas. Este también es un algoritmo de actuación en el caso de los pacientes que usen anticoagulantes antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes, en los cuales se sugiere iniciar con heparina de bajo peso molecular como dosis anticoagulante, y al alta el reinicio de la anticoagulación oral, que también se debe conversar con su médico tratante de en qué momento sería el más indicado de recomenzar con la anticoagulación oral, que depende de la política de salud de dónde estemos enmarcados, porque, por ejemplo, también es un poco complicado como adecuándonos a la situación actual o a nuestro país, que es un poco complicado también indicar heparinas de bajo peso molecular a pacientes que tampoco pudieran tener acceso a heparinas de bajo peso molecular. Es decir, y esto es un protocolo hecho de la sociedad española que no necesariamente se adhiere a la realidad de nosotros acá en Chile. El reinicio de la anticoagulación con antagonistas también de la vitamina K, teniendo en cuenta esto, tenemos también que conversar en cuál sería el momento más adecuado para, ojalá, utilizar heparina de bajo peso molecular hasta el momento en que sea más indicado comenzar con los antagonistas de la vitamina K, al igual que los pacientes que tenían previamente indicación de tratamiento anticoagulante con los nuevos anticoagulantes conocidos. Con respecto a esta pregunta de que si es suficiente la dosis conocida de tromboprofilaxis, bueno, sabemos que los altos niveles de dímero D y fibrinógeno
se han discutido previamente, que son signos de estado hipercoagulable. Sin embargo, los niveles bajos de antitrombina en este caso no se han abordado previamente, lo que hace que los pacientes sean más resistentes a las heparinas por su efecto conocido y hace que las dosis profilácticas, tanto las heparinas de alto peso molecular como de bajo peso molecular, probablemente sean inadecuadas. Ya estamos finalizando las conclusiones que, si bien varios estudios han demostrado que la heparina es beneficiosa en el tratamiento de la coagulopatía COVID-19, en la práctica clínica encontramos que ha habido fallas en la respuesta de los pacientes, como habíamos comentado anteriormente, a las dosis profilácticas habituales que se han utilizado en otras patologías, y la falta de respuesta a la anticoagulación podría deberse, como habíamos comentado, a los bajos niveles de antitrombina y los altos niveles de fibrinógeno, que hacen que estos pacientes sean más resistentes a las heparinas, a las dosis conocidas. Por tanto, se necesita más investigación para evaluar si iniciar dosis terapéuticas de heparina antes, así como administrar antitrombina, pudiera ser beneficioso. En entornos ambulatorios puede ser apropiado hacer la transición de pacientes tratados con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K por la frecuencia de la monitorización del laboratorio que esto necesita y la implicancia en un momento de pandemia. Todavía estamos aprendiendo cómo manejar adecuadamente los pacientes con COVID-19, pero la experiencia compartida por profesionales de la salud extremadamente dedicados y desinteresados seguramente nos hará triunfar sobre esta pandemia. Gracias por su atención. Todo. ¡Bravo! Sí, acá todos te están felicitando, Jocelyn. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, que siempre se nos enreda el tema de la coagulación, así que tu presentación es súper clara para guiarnos. Está abierto el chat para que puedan hacer las preguntas que quieran. Partimos con una pregunta que hizo José Luis Sufán, nuestro gran kinesiólogo, que pregunta: ¿cuál es la recomendación que planteas tú para el manejo de las presiones PIP o presiones medias en la ventilación mecánica en pacientes que tienen enfermedad tromboembólica con COVID? ¿Será necesario seguir subiendo el PIP, seguir subiendo las presiones medias, o nos orientamos más por presiones bajas y optimizar la anticoagulación? ¿Qué opinas tú? Realmente no hay mucha información con respecto a relación entre presiones altas de vía aérea y niveles de anticoagulación. No encontré ningún trabajo que pudiera hacer esa comparación. Ni siquiera tampoco tenemos hasta este momento certeza de qué dosis debemos utilizar, o si las dosis conocidas previas de anticoagulación sean lo suficientemente adecuadas como para garantizar que no progrese la enfermedad tromboembólica venosa, puesto que las dosis conocidas que tenemos hasta ahora es una enfermedad tromboembólica venosa que parte, es decir, de que se demuestra trombosis venosa profunda y que en algún momento puede ser originaria de un émbolo que pueda causar el embolismo pulmonar. No así en esta enfermedad, que muchos de los estudios demostraron que no encontraron trombosis venosa profunda, porque quizás, o concomitante con una trombosis venosa profunda, existe un fenómeno diseminado de microtrombosis a nivel pulmonar, y quizás la dosis que conocemos hasta ahora no es suficiente como para la carga trombótica que tenemos en este tipo de pacientes, que evidentemente juega un papel importante en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a COVID-19. No he encontrado, por lo menos yo hasta ahora, asociación con que mejore o disminuya la aparición de enfermedad tromboembólica venosa, o que mejore mortalidad asociada con algún nivel de presión de la vía aérea. No sé si la pregunta. Sí, no, claro. Hay una súper pregunta de una súper enfermera, de la Karen Suárez, que pregunta si es recomendable en un paciente con cáncer, que sabemos que tienen alta probabilidad de enfermedad tromboembólica, dejar anticoagulación aun si tienen ferritina y dímero D bajos. Y en una segunda parte pregunta si el dímero D alto podría ser solo un marcador que justifique la anticoagulación, porque ya sabemos que también sube en otros casos como infección, y yo le agrego también hemorragia intracerebrales, va a subir el dímero D. ¿Es un factor tan confiable?
Ya, con respecto a esto que me estás preguntando, primero, los pacientes con enfermedad, es decir, los pacientes que se hospitalizan en UCI tienen factores de riesgo asociados, independientemente de COVID o no, de patologías que tienen una carga protrombótica demostrada. Y en ese caso están los pacientes con cáncer, es decir, que son pacientes de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Y específicamente algunos cánceres, uno más que otro, por ejemplo, de la parte de neurocirugía, los pacientes con glioblastoma multiforme, que es uno de los tumores más asociados a enfermedad tromboembólica venosa. En el caso de los hombres, el tumor, es decir, el cáncer de próstata, que también es uno de los más asociados a enfermedad tromboembólica venosa. Es decir, un paciente que ya viene con un factor de riesgo conocido, ya sea una trombofilia conocida o cáncer, es uno de los pacientes de las indicaciones de tromboprofilaxis de alto riesgo, no de anticoagulación. Son factores de riesgo asociados para tromboprofilaxis de alto riesgo, no a la dosis habitual, sino a una dosis mayor. Es decir, la indicación hasta ahora conocida o propuesta por la mayoría de las sociedades de iniciar anticoagulación son esas que le había mencionado: la aparición de hipoxemia sin causa demostrada, evidencia clínica de trombosis venosa profunda, o cambios o marcadores como cualquier paciente con TEP, ya sea por marcadores ecográficos o de exámenes de laboratorio que nos orienten a que el paciente tiene un trombolismo pulmonar. Con respecto a la otra pregunta de si es el dímero D tan confiable como para guiarnos la terapéutica, sí hay varios estudios, hay como 3 estudios en los cuales han demostrado que el dímero D alto solo no, es decir, dímero D por encima de 6 veces el nivel basal nos puede servir como para guiarnos en el caso del COVID-19 como para iniciar una terapia con anticoagulación. Es verdad que el dímero D puede estar asociado, es decir, el dímero D no tiene tan buen valor predictivo positivo, es decir, tiene un alto valor predictivo negativo, pero no tanto positivo, pero sin embargo, cuando ellos recalcan que a medida que aumentó a 3 o 6 veces el valor de dímero D basal, estaba más relacionado como para demostrar que el paciente estaba asociado a una enfermedad tromboembólica o una coagulopatía asociada a COVID-19. No es lo mismo tener un dímero D en 0,8 o en 1 a tener un dímero D en 3. Es decir, a partir de ese nivel, es decir, de 3.000, es el que está más asociado o lo pueden relacionar a coagulopatía por COVID-19. Hay un par de preguntas más que son las últimas que vamos a poder hacer porque se nos está acabando el tiempo. Yarela, que es una enfermera que le ha tocado mucho trabajar con COVID en el intermedio y con pacientes en diálisis, pregunta por eso su angustia respecto a qué control de la anticoagulación deberíamos tener en un paciente que está con hemodiálisis continua o hemodiálisis discontinua, cómo controlamos la anticoagulación y cómo la modificamos. ¿Qué recomiendas tú? Los pacientes que están en hemodiálisis, recuerden que utilizamos heparina de alto peso molecular, no porque la molécula como tal no esté hecha, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, está demostrado, la molécula, el fabricante la recomienda como que la podemos utilizar en el circuito de hemodiálisis. Para las hemodiálisis convencionales de hasta 4 horas se pueden utilizar. Como no se utilizan, por lo menos aquí en la clínica, lo que se utiliza es heparina de alto peso molecular. Lo que está recomendado, si el paciente tiene indicación por su patología, es decir, por el COVID, de anticoagular, tenemos que poner bicteparina, y la bicteparina hay que utilizar como marcador de nivel de anticoagulación el TPTA, que debemos encontrar entre 1,5 a 2 veces el valor basal, y así es que vamos a seguir cada 6 horas. Hay una tabla que yo se los he enviado a los grupos de quemados de la respiratoria, sobre todo los grupos de enfermería, y ellos tienen una tablita en que van viendo según el nivel de TPTA que van encontrando si es necesario subir la cantidad de unidades por hora en los controles que se hacen cada 6 horas. Y así es como se debe seguir. Sí, perfecto. Hay una pregunta y una consulta de Claudia, no me aparece el apellido, que plantea que en el doctor Stabile en Italia, en un hospital que tuvo en primer lugar COVID,
ellos comparten el uso de heparina no fraccionada desde el ingreso y no usan heparina de bajo peso molecular. ¿Qué opinas tú del uso de heparina no fraccionada desde el ingreso en COVID? La heparina de alto peso molecular y las heparinas de bajo peso molecular igualmente tienen, es decir, efectividad. Realmente nunca hay diferencia, no solo en el COVID-19, sino en todas las patologías en cuanto a efectividad de cuán una es más efectiva que la otra. La diferencia precisamente de las heparinas de bajo peso molecular con respecto a la de alto peso molecular es un menor riesgo hemorrágico. Estamos enfrentando una patología en el cual la diferencia o el nivel entre la dosis de anticoagulación y la dosis que provoca un aumento del riesgo de sangrado tiene un margen muy estrecho, porque hemos visto muchísimas complicaciones hemorrágicas en este tipo de pacientes, supuestamente por el gran daño endotelial que tiene esta patología, quizás más que la mayoría de las patologías hasta ahora que hemos visto en UCI. Nunca habíamos visto tal nivel de complicaciones hemorrágicas en los pacientes como lo hemos visto en el COVID-19. Por tanto, si una heparina, teóricamente por el sitio donde actúa, tiene un menor riesgo hemorrágico con respecto a la otra, supuestamente deberíamos utilizar o escoger en pacientes que están gravemente enfermos, que tienen muchísimas otras causas de sangramiento, independientemente del tratamiento anticoagulante, porque no es la única causa de sangrado en pacientes de UCI. Deberíamos escoger el medicamento teóricamente más seguro, puesto que la heparina de bajo peso molecular sabemos que tiene un mayor efecto anti-10A que anti-2A 4 veces a 1, a diferencia de las heparinas de alto peso molecular. Por tanto, el nivel de riesgo hemorrágico es un poquito menor. Así que realmente deberíamos escoger un medicamento que tenga un poquitico menos riesgo hemorrágico que el otro. Perfecto. No por niveles de efectividad. Clarito. Por último, ya dejamos la última pregunta para no molestarte más. Francisco del Mar hace una pregunta muy interesante. Pasa con un paciente que está con el dímero D persistentemente elevado y de repente se nos caen las presiones, o sea, se nos cae la oxigenación y sospechamos un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Qué opinas tú de la trombolisis en ese paciente? Los pacientes, hay un solo artículo que encontré, no hay diferencias entre pacientes COVID-19 de otras patologías en cuanto al uso o la indicación de trombolíticos o no en el curso de un embolismo pulmonar, es decir, pacientes de alto riesgo o los pacientes tienen exactamente la misma indicación de los pacientes, ya sea COVID o no COVID-19, para el uso de trombolíticos. No hay ninguna diferencia en cuanto a esto. Muy bien, para agradecerte profundamente tu participación y la participación de más de 60 personas. Acá varios de nosotros con un solo monitor estamos viendo la presentación, así que hemos disfrutado de esto. Desde ya los dejo con 2 invitaciones a todos los que están presentes. Una, les acabo de compartir un link de un seminario que va a haber mañana a las 8 de la noche, que es para toda Latinoamérica, respecto a manejo de analgesia, sedación y delirio en el paciente COVID-19, que va a ser voy a estar presente yo, van a haber un par de fisiatras, para analizar también el manejo del dolor crónico y la rehabilitación de los pacientes COVID-19. Probablemente puede ser interesante para algunos de ustedes. Está puesto el link, es el laboratorio Grunenthal, se tienen que inscribir y es totalmente gratuito. Así que para el que les interese, bienvenidos. Y la otra invitación es para el próximo seminario, que va a ser el próximo miércoles también a las 21 horas de Chile. Les recuerdo que tenemos invitados presentes desde México hasta Chile, están aquí presentes, así que un gusto tenerlo a todos. El próximo miércoles a las 21 horas presenta nuestro jefe del Centro de Pacientes Críticos, el doctor Sebastián Ugarte, sobre el manejo o los protocolos actuales del manejo médico de los pacientes COVID-19. Así que todo bienvenido, muchas gracias por asistir y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, gracias. Buenas noches, doctora, muchas gracias, excelente presentación.